Policía intimida a una mujer negra, sin saber que ella es una superleyenda del francotirador. Las hélices del helicóptero Black Hawk cortaban el aire nocturno de Chicago con una precisión casi musical, creando un ritmo hipnótico que resonaba entre los rascacielos dormidos de la ciudad. Patricia Montenegro ajustó el equipo táctico que llevaba puesto, sus dedos expertos comprobando cada detalle de la pistola Glock 19 que descansaba en su funda. El peso familiar del arma contra su cuerpo era reconfortante, como un viejo amigo que la había acompañado en misiones durante más de 2 décadas. Sus ojos oscuros, endurecidos por años de operaciones de seguridad nacional, reflejaban la fría determinación de alguien que había cruzado una línea sin retorno. La mujer que una vez había representado la ley, ahora operaba en las sombras, dirigiendo una operación que haría temblar los cimientos del corrupto sistema judicial que la había traicionado. El piloto, un veterano de las fuerzas especiales cuya lealtad a Patricia era absoluta, gritó por encima del rugido ensordecedor de los motores: 2 minutos para el objetivo, comandante. Su voz transmitía la urgencia profesional de alguien que había participado en innumerables misiones peligrosas, pero también un tono de satisfacción personal. Todos los hombres a bordo sabían que estaban a punto de hacer justicia contra aquellos que habían orquestado la caída injusta de su líder. Patricia asintió con la cabeza, con expresión impasible, mientras observaba las luces de la ciudad extenderse debajo como constelaciones terrestres. Cada punto luminoso representaba una vida, una historia, tal vez alguien que también había sido víctima de la corrupción sistémica que ella estaba decidida a combatir. Sonrió fríamente, una expresión que no llegaba a sus ojos, pero que revelaba la satisfacción anticipada de quien estaba a punto de saldar cuentas pendientes. Ricardo Vasconcelos y Roberto Méndez, los artífices de su desgracia, dormían plácidamente en sus camas esa noche, completamente ajenos a la tormenta que se avecinaba. Habían subestimado gravemente a la mujer a la que conspiraron para destruir, creyendo que podían enterrar su carrera y su reputación sin consecuencias. Era un error que les costaría caro, ya que Patricia había aprendido durante sus años al mando de operaciones especiales que la verdadera fuerza no residía solo en el cargo oficial, sino en la lealtad de aquellos que reconocían la integridad cuando la veían. Sus subordinados, hombres y mujeres entrenados en las más rigurosas disciplinas militares, habían elegido seguirla incluso cuando eso significaba operar al margen de la legalidad. El helicóptero se inclinó ligeramente hacia la izquierda, ajustando su trayectoria hacia el primer objetivo de la noche. Patricia cerró los ojos por un momento, permitiéndose una breve reflexión sobre el tortuoso camino que la había llevado hasta ese punto. 6 meses antes, era una respetada jefa de seguridad, una mujer negra que había roto barreras y se había ganado el respeto en un entorno tradicionalmente dominado por hombres blancos. Su carrera era impecable, su dedicación incuestionable y su competencia reconocida incluso por aquellos que inicialmente dudaban de sus capacidades. Sin embargo, una sola noche lluviosa lo había destruido todo, revelando las profundidades de la corrupción que infectaba el sistema que ella había jurado proteger. Para comprender verdaderamente cómo una defensora de la ley se había convertido en una comandante de operaciones clandestinas, cómo una mujer que había dedicado su vida a la justicia ahora planeaba actos que podrían considerarse criminales, era necesario retroceder en el tiempo. Era necesario volver a visitar aquella fatídica noche en la que Patricia Montenegro, agotada tras un día particularmente difícil, coordinando la seguridad nacional, decidió hacer una simple parada en el supermercado de camino a casa. Una decisión aparentemente inocente que desencadenaría una serie de acontecimientos que no solo cambiarían su vida, sino que también pondrían al descubierto la podredumbre que se escondía tras las respetables fachadas del sistema judicial. La narración de su transformación comenzaba en un estacionamiento mojado por la lluvia, donde las sombras se movían entre los coches aparcados y donde una trampa cuidadosamente orquestada esperaba a su víctima. Era una historia de traición institucional, de racismo disfrazado de procedimiento legal y de cómo una mujer fuerte puede ser empujada más allá de sus límites hasta convertirse en algo que nunca imaginó ser. Era la historia de cómo la justicia, cuando se niega por los canales apropiados, encuentra otras formas de manifestarse, a menudo más severas e implacables que cualquier tribunal oficial. El día había sido particularmente agotador, incluso para los rigurosos estándares de una veterana en operaciones de seguridad nacional. 16 horas coordinando una compleja operación antiterrorista
que había involucrado a múltiples agencias federales, el análisis de inteligencia de 3 países diferentes y la neutralización de una amenaza potencial contra la infraestructura crítica de la ciudad. Patricia había dirigido equipos especializados, tomado decisiones que afectaban la seguridad de millones de personas y mantenido la calma incluso cuando llegaba información contradictoria cada minuto. Su mente aún procesaba los informes finales, las recomendaciones para el Departamento de Seguridad Nacional y los protocolos que debían revisarse en función de los acontecimientos del día. Era precisamente ese tipo de dedicación incansable lo que había llevado a una joven negra de origen humilde a convertirse en una de las principales autoridades en seguridad nacional del país. Mientras caminaba por el aparcamiento casi desierto, cargando 2 bolsas de la compra con ingredientes para una comida sencilla y productos de higiene personal, Patricia sintió ese familiar hormigueo en la nuca que todo soldado experimentado aprende a reconocer y nunca ignora. Era un instinto primitivo, desarrollado a lo largo de años de operaciones en zonas de conflicto y situaciones de alta tensión, un sexto sentido que la había salvado innumerables veces cuando la diferencia entre la vida y la muerte se medía en milisegundos. Sus ojos, entrenados para detectar anomalías en entornos aparentemente normales, comenzaron a barrer sistemáticamente el perímetro. Las sombras entre los vehículos parecían más densas de lo normal, moviéndose de forma irregular que no encajaba con la brisa nocturna. Había algo profundamente erróneo en ese escenario aparentemente banal, una tensión en el aire que hacía que sus músculos se contrajeran instintivamente, preparándose para una amenaza aún no identificada. De repente, como depredadores que emergen de una emboscada cuidadosamente planeada, 3 figuras corpulentas se materializaron en la oscuridad entre los coches aparcados. Eran guardias de seguridad del supermercado, pero algo en sus posturas y en la coordinación de sus movimientos sugería que no se trataba de un abordaje rutinario. El líder del grupo, un hombre de mediana edad con un uniforme arrugado y expresión decidida, apuntó con una pistola eléctrica modelo X-26P directamente al centro de gravedad de Patricia, siguiendo protocolos de contención que ella reconoció inmediatamente como de nivel militar. «¡No se mueva! ¡Manos arriba!», gritó, su voz resonando en el aparcamiento con la autoridad de quien está convencido de cumplir con su deber. Los otros 2 guardias de seguridad la flanquearon con movimientos coordinados, bloqueando posibles vías de escape en una formación triangular que evidenciaba su entrenamiento táctico. Patricia, cuyos reflejos se habían agudizado tras 2 décadas enfrentándose a situaciones de combate real, reaccionó al instante. Dejó caer las bolsas de la compra, que se esparcieron por el asfalto mojado derramando su contenido, y ejecutó una maniobra evasiva lateral que la sacó de la línea de fuego de la pistola eléctrica. Sus años de entrenamiento en combate cuerpo a cuerpo y tácticas de supervivencia urbana entraron en acción automáticamente, cada movimiento calculado para maximizar sus posibilidades contra múltiples oponentes. Sin embargo, un cuarto hombre, que había permanecido oculto detrás de una camioneta SUV negra, aprovechó su concentración en los 3 atacantes frontales para acercarse por la espalda. El golpe fue preciso y brutal, golpeándola en la base del cráneo con suficiente fuerza como para derribar a cualquier persona común, pero calculado para incapacitar sin causar daños permanentes. Patricia se derrumbó sobre el asfalto frío y húmedo, sintiendo el sabor metálico de la adrenalina en la boca, mientras le tiraban brutalmente de las manos hacia atrás y las inmovilizaban con esposas de plástico industrial. «¡Llamen a la policía! ¡Es ella! ¡La estafadora que buscamos!», gritó uno de los guardias de seguridad, presionando su rodilla contra su espalda con fuerza innecesaria, una humillación adicional que quedaría grabada para siempre en su memoria. El peso y la presión aplicados eran excesivos, claramente destinados a establecer un dominio más allá de la simple contención física. Mientras yacía allí, con la cara presionada contra el asfalto áspero y helado, Patricia Montenegro no podía comprender cómo su vida había cambiado tan drásticamente en cuestión de segundos, pasando de ser una respetada autoridad en seguridad nacional a una sospechosa esposada en un estacionamiento, acusada de delitos que nunca había cometido. Las sirenas cortaron la silenciosa madrugada de Chicago como cuchillas afiladas, rasgando el tejido de la tranquilidad urbana, anunciando la llegada de los coches de policía al aparcamiento del supermercado. El sonido agudo y penetrante resonaba entre los edificios dormidos, despertando a algunos vecinos curiosos
que espiaban a través de las cortinas entreabiertas, sin imaginar que estaban presenciando el comienzo de una conspiración que sacudiría los cimientos del sistema judicial local. Patricia Montenegro, aún aturdida por el golpe recibido y la brutalidad del abordaje, fue arrastrada sin ceremonias al asiento trasero de un vehículo Crown Victoria negro, cuyo interior olía a desinfectante barato y al sudor de decenas de sospechosos que habían ocupado ese mismo espacio antes que ella. Las esposas de plástico le cortaban los muñecos, dejando marcas rojas que atestiguarían durante días la violencia innecesaria empleada en su detención, mientras ella intentaba procesar mentalmente cómo una simple ida al supermercado se había convertido en una pesadilla kafkiana. Durante el trayecto de 15 minutos hasta la comisaría central, Patricia intentó repetidamente explicar su verdadera identidad a los policías que la escoltaban, pero sus palabras fueron sistemáticamente ignoradas o ridiculizadas. Claro, usted es jefa de seguridad, dijo uno de los agentes con evidente sarcasmo, mientras el otro reía entre dientes, como si se tratara de un intento desesperado más de una delincuente común por evitar las consecuencias de sus actos. Esa actitud de desprecio e incredulidad la hirió más profundamente que cualquier golpe físico, ya que representaba no solo una negación de su identidad profesional, sino también una falta de respeto fundamental hacia su dignidad como ser humano. Era el tipo de trato que una mujer negra, independientemente de su posición o logros, aún enfrentaba en una sociedad que a menudo juzgaba primero por las apariencias y solo después por los hechos. La Comisaría Central de Chicago era un imponente edificio de la década de 1970, con paredes de hormigón pintadas de un verde institucional descolorido que parecía absorber la vida de cualquier ambiente. Las luces fluorescentes parpadeaban irregularmente, creando una atmósfera siniestra que hacía que los rostros parecieran cadavéricos y las sombras bailaran de forma inquietante por los estrechos y claustrofóbicos pasillos. El olor característico a café recalentado, productos de limpieza industrial y humanidad confinada impregnaba cada centímetro del lugar, creando una combinación olfativa que Patricia asociaría para siempre con la humillación y la injusticia. En ese ambiente opresivo, fue conducida a una pequeña sala de interrogatorios sin ventanas, equipada únicamente con una mesa metálica rayada, 3 sillas incómodas y una cámara de seguridad que parpadeaba regularmente en la esquina superior derecha, registrando silenciosamente cada momento de su degradación. El sargento Ricardo Vasconcelos entró en la sala con la arrogante confianza de un hombre acostumbrado a intimidar a los sospechosos y a arrancarles confesiones mediante presión psicológica y física. Sus 22 años de carrera policial habían endurecido no solo su cuerpo, sino también su alma, convirtiéndolo en un depredador experimentado, capaz de identificar las vulnerabilidades de sus víctimas y explotarlas sin remordimientos. Sus pequeños y penetrantes ojos examinaron a Patricia de pies a cabeza, como un carnicero evaluando un corte de carne, buscando signos de debilidad que pudiera explotar durante el interrogatorio. Cuando ella finalmente consiguió acceder a su cartera y a sus documentos de identidad oficiales, demostrando de forma irrefutable que era exactamente quien decía ser, el silencio que siguió fue tan denso que parecía tener peso físico. La expresión de Ricardo cambió drásticamente, pasando de la arrogancia depredadora a algo mucho más peligroso, la percepción de una oportunidad. Los demás policías presentes en la sala comenzaron a intercambiar miradas nerviosas, dándose cuenta de la magnitud del error que habían cometido. Arrestar por error a una ciudadana común ya era bastante problemático, pero haber esposado y humillado a una de las principales autoridades en seguridad nacional del país era el tipo de error que podía destruir carreras enteras y generar titulares nacionales vergonzosos. Algunos comenzaron a sudar visiblemente, imaginando las consecuencias disciplinarias y legales que sin duda vendrían, mientras que otros parecían paralizados por la incredulidad ante la situación surrealista en la que se encontraban. Sin embargo, Ricardo demostró una frialdad calculadora que impresionó incluso a sus colegas más experimentados, manteniendo la compostura mientras su mente trabajaba rápidamente para convertir esa crisis potencial en una oportunidad personal. Patricia, finalmente libre de las esposas y con su dignidad parcialmente restaurada por el reconocimiento de su verdadera identidad, se aseguró de dejar claras sus intenciones de buscar reparación legal por aquella humillación injustificable. Han cometido un error muy grave esta noche, declaró con voz firme y autoritaria, recuperando rápidamente la postura de mando que la caracterizaba en su entorno profesional. Tengo la intención de demandar
matar a todos los responsables de esta farsa, desde los guardias de seguridad que me atacaron hasta los oficiales que me trataron como a una delincuente común. Habrá consecuencias por esta incompetencia y brutalidad. Sus palabras resonaron en la pequeña sala con la fuerza de una sentencia judicial, cargadas con el peso de décadas de experiencia en hacer amenazas que siempre cumplía. Era evidente para todos los presentes que ella tenía tanto los recursos como la determinación necesarios para convertir esa amenaza en realidad, lo que debería haber sido suficiente para garantizar unas disculpas formales y unos esfuerzos genuinos de reparación. Sin embargo, algo en la mirada de Ricardo había cambiado fundamentalmente durante esos tensos momentos de revelación y confrontación. En lugar del miedo o el arrepentimiento que cabría esperar de un policía que acababa de cometer un error tan grave, sus ojos mostraban una frialdad calculadora que hizo que a Patricia sintiera un escalofrío de aprensión recorriendo su espina dorsal. Era la mirada de un depredador que había identificado una presa particularmente valiosa y estaba formulando un plan para capturarla definitivamente. Mientras los demás policías se preocupaban por las consecuencias inmediatas de sus errores, Ricardo ya estaba varias jugadas por delante, visualizando cómo esa situación aparentemente desastrosa podía transformarse en una victoria personal duradera. Era el comienzo de una conspiración que resultaría mucho más siniestra y amplia de lo que Patricia jamás podría haber imaginado en ese momento de aparente triunfo sobre la incompetencia policial. Ricardo Vasconcelos permaneció en su escritorio durante casi una hora después de que Patricia Montenegro abandonara la comisaría, observando a través de la ventana sucia de su despacho privado las luces de la ciudad que parpadeaban como estrellas terrestres en la oscuridad previa al amanecer. Sus dedos tamborileaban nerviosamente sobre la superficie de madera rayada de la mesa, creando un ritmo irregular que reflejaba la agitación mental que lo consumía desde el momento en que descubrió la verdadera identidad de la mujer que había sido traída esposada ante su presencia. El descubrimiento de que había arrestado y humillado a una de las principales autoridades en seguridad nacional del país debería haberlo llenado de terror y arrepentimiento, pero, en cambio, una idea perversa y ambiciosa comenzaba a tomar forma en su mente calculadora. Patricia Montenegro representaba tanto una amenaza mortal como una oportunidad de oro, y Ricardo sabía que debía actuar rápidamente para convertir esa situación potencialmente desastrosa en una ventaja personal duradera. La carrera de Ricardo se había estancado hacía años, atrapado en un puesto intermedio que le ofrecía poder suficiente para intimidar a los delincuentes comunes, pero insuficiente para alcanzar la verdadera influencia y riqueza que siempre había ambicionado. Sus métodos cuestionables y su tendencia a usar la fuerza excesiva habían limitado sus oportunidades de ascenso dentro del departamento, creando una frustración creciente que lo corroe internamente como el ácido. Ver a Patricia, una mujer negra que había logrado ascender a posiciones que él nunca alcanzaría por mérito propio y dedicación profesional, despertó en él una mezcla tóxica de envidia, resentimiento racial y ambición desesperada. Era intolerable para su mentalidad machista y racista aceptar que alguien a quien consideraba naturalmente inferior pudiera ocupar un puesto de autoridad superior al suyo, y esa indignación alimentó su determinación de destruirla por completo. Tras considerar cuidadosamente sus limitadas opciones y evaluar los recursos disponibles, Ricardo llegó a la inevitable conclusión de que necesitaría ayuda externa para ejecutar el audaz plan que estaba formulando. Cogió su teléfono móvil y marcó un número que se sabía de memoria, esperando ansiosamente mientras los tonos de llamada resonaban en la línea. Al otro lado, en una elegante mansión en los prósperos suburbios de Chicago, Roberto Méndez se despertó con el insistente timbre de su teléfono privado, cuyo número solo tenían sus amigos más íntimos y sus contactos profesionales más importantes. Roberto era un hombre de 62 años, juez federal desde hacía casi 2 décadas, cuya reputación pública de integridad y justicia contrastaba drásticamente con su verdadera naturaleza corrupta y manipuladora. Él y Ricardo se habían conocido en la universidad, donde habían desarrollado una amistad basada en ambiciones compartidas y una visión cínica de la justicia como herramienta de poder personal. «Ricardo, son casi las 3 de la madrugada. Más vale que sea importante», dijo Roberto aún somnoliento pero ya alerta por la hora inusual de la llamada. Su voz denotaba la autoridad cultivada durante décadas dictando sentencias y presidiendo salas de tribunales, pero también una curiosidad genuina por lo que podría haber motivado
llevado a su antiguo amigo a contactarlo a una hora tan inusual. Ricardo no perdió tiempo con preámbulos innecesarios, explicando rápidamente los acontecimientos de la noche y presentando su propuesta con la precisión de alguien que había ensayado mentalmente cada palabra. Roberto, necesito un favor, grande. Una mujer poderosa está en mis manos, pero puede destruir mi carrera si sale libre, dijo, eligiendo cuidadosamente sus palabras para presentar la situación de manera que maximizara la percepción de urgencia y oportunidad. Demandará a todos los involucrados en su detención, y tú sabes cómo pueden ser vengativos estos tipos con conexiones. Roberto se sentó en la cama, completamente despierto ahora, su mente jurídica experimentada ya procesando las implicaciones y posibilidades inherentes a la situación descrita por Ricardo. Décadas de experiencia en el sistema judicial le habían enseñado que los casos más lucrativos y políticamente ventajosos a menudo surgían de circunstancias inesperadas, y esta situación en particular parecía ofrecer oportunidades excepcionales para ambos hombres. ¿Qué quieres exactamente que haga?, preguntó Roberto, aunque ya sabía intuitivamente hacia dónde se dirigía la conversación. Su voz había adquirido el tono calculador de un conspirador experimentado, alguien acostumbrado a manipular el sistema legal para su beneficio personal. Si la procesan y acaba en mi tribunal, puedo garantizar que los procedimientos se llevarán a cabo de forma favorable a nuestros intereses. Ricardo sonrió en la oscuridad de su despacho, sintiendo la primera oleada de alivio genuino desde que descubrió quién era realmente Patricia. Exactamente eso, Roberto. Tenemos que asegurarnos de que sea condenada, independientemente de las pruebas que presente. Encuentra la manera de volverse la situación en su contra. Amenazas en la comisaría, abuso de poder, cualquier cosa que funcione. La conversación continuó durante otros 20 minutos, en los que ambos hombres perfeccionaron los detalles de su conspiración y establecieron códigos de comunicación para las semanas siguientes. Sabían que estaban entrando en terreno peligroso, manipulando el sistema judicial de una forma que podría costarles sus carreras si se descubría, pero la combinación de ambición personal y prejuicios raciales les impedía ver los riesgos que ello conllevaba. Cuando Roberto finalmente colgó el teléfono, ya había formulado una compleja estrategia legal para convertir a Patricia Montenegro de víctima en villana, utilizando su propia competencia y autoridad en su contra. Conocía perfectamente los matices del sistema judicial y sabía exactamente qué precedentes legales invocar para justificar una condena que fuera a la vez sorprendente y aparentemente legítima. La ironía de la situación no pasó desapercibida para ninguno de los dos conspiradores. Pretendían utilizar el mismo sistema que Patricia había dedicado su vida a proteger como arma para destruirla por completo. Era una perversión de la justicia tan elegante como diabólica, un plan que revelaba las profundidades de la corrupción que infectaba incluso los niveles más altos del poder judicial. Ambos hombres se durmieron aquella madrugada con la satisfacción anticipada de quienes están a punto de cometer el crimen perfecto, sin imaginar que estaban sembrando las semillas de su propia destrucción futura. El juicio fraudulento. Tribunal Federal de Chicago, 1430H. 3 meses después del arresto. El Tribunal Federal de Chicago se erigía como un monumento a la justicia estadounidense, con sus columnas neoclásicas y su fachada de mármol blanco, que simbolizaban los elevados ideales de imparcialidad y verdad que debían guiar cada decisión dictada en sus solemnes salas. Aquella tarde de otoño, mientras las hojas doradas bailaban con el viento helado que soplaba desde el lago Michigan, la sala de audiencias número 3 estaba repleta de periodistas, colegas del Departamento de Seguridad Nacional y curiosos que se habían visto atraídos por la naturaleza extraordinaria del caso. El aire acondicionado zumbaba discretamente, creando una atmósfera artificialmente controlada que contrastaba con la tensión eléctrica que se cernía sobre todos los presentes, como si la propia arquitectura del edificio pudiera sentir que algo fundamentalmente malo estaba a punto de suceder dentro de sus sagradas paredes. Patricia Montenegro entró en la sala acompañada por 2 de los abogados penalistas más respetados de Estados Unidos, hombres cuya reputación se había forjado a lo largo de décadas defendiendo casos imposibles y sentando precedentes legales que habían transformado el sistema judicial estadounidense. Marcus Wellington, un veterano de cabello canoso cuyas victorias en los tribunales superiores eran legendarias, llevaba un maletín de cuero italiano repleto de pruebas irrefutables de la inocencia de su clienta. A su lado, Jonathan Pierce, especialista en derechos civiles
y experto en casos de discriminación racial, había preparado una presentación que no solo demostraría la inocencia de Patricia, sino que también pondría al descubierto la naturaleza sistemática del prejuicio que había motivado su injusto encarcelamiento. Ambos abogados habían trabajado incansablemente durante 3 meses, reuniendo testigos, analizando grabaciones de seguridad y construyendo un caso tan sólido que consideraban la absolución una formalidad inevitable. Roberto Méndez ocupó su lugar en el tribunal con la dignidad calculada de un hombre que había pasado décadas cultivando una imagen pública de integridad inquebrantable y sabiduría judicial. Su toga negra fluía alrededor de su robusto cuerpo como las alas de un cuervo, creando una presencia imponente que inspiraba respeto automático a todos los presentes en la sala. Sus ojos recorrieron metódicamente la sala, observando cada detalle con la precisión de un depredador que evalúa su territorio de caza, antes de posarse brevemente en Ricardo Vasconcelos, que estaba sentado entre los testigos de la acusación. La mirada que intercambiaron los dos hombres duró solo un segundo, pero fue suficiente para confirmar que el plan elaborado meses antes estaba listo para ser ejecutado con precisión quirúrgica. Para cualquier observador casual, Roberto parecía exactamente lo que debía ser: un juez imparcial listo para analizar las pruebas y dictar justicia de acuerdo con la ley. La presentación de los abogados de Patricia fue una obra maestra de argumentación legal y pruebas fácticas que debería haber garantizado no solo su absolución inmediata, sino también investigaciones penales contra todos los implicados en su injusto arresto. Marcus Wellington presentó al jurado imágenes de seguridad en alta definición que mostraban claramente a la verdadera delincuente, una mujer caucásica de estatura y apariencia completamente diferentes a las de Patricia, cometiendo los delitos de los que se acusaba a su cliente. Las grabaciones eran tan nítidas y concluyentes que eliminaban cualquier posibilidad de confusión de identidad, revelando que la detención se había basado en nada más que prejuicios raciales e incompetencia investigadora. Jonathan Pierce complementó esta evidencia visual con un análisis forense detallado que rastreaba los movimientos reales de Patricia en la noche en cuestión, demostrando a través de registros electrónicos, testigos creíbles y evidencia física que ella estaba exactamente donde dijo estar, saliendo de un día de trabajo agotador y comprando artículos de primera necesidad. El abogado de Ricardo, un hombre mediocre llamado David Harrison, cuya carrera se había construido defendiendo a policías en casos de mala conducta, presentó una defensa patética que se basaba enteramente en procedimientos policiales estándar y en la afirmación de que sus clientes simplemente habían seguido los protocolos establecidos al enfrentarse a una sospechosa que correspondía a la descripción de una delincuente buscada. Harrison trajo como testigos a los guardias de seguridad del supermercado, hombres que claramente habían sido instruidos sobre qué decir y cómo presentar su versión de los hechos, de manera que minimizara cualquier apariencia de prejuicio racial o uso excesivo de la fuerza. Sus declaraciones eran contradictorias y obviamente ensayadas, llenas de vacilaciones e inconsistencias que cualquier juez competente e imparcial habría identificado inmediatamente como signos de deshonestidad deliberada. Roberto condujo el juicio con una magistral actuación de falsa imparcialidad, haciendo preguntas que parecían investigativas, pero que en realidad dirigían sutilmente las respuestas hacia la dirección que favorecía su agenda oculta. Cuando llegó el momento de analizar las pruebas presentadas por ambas partes, adoptó una postura pensativa y solemne que transmitía la impresión de un hombre que luchaba con decisiones difíciles y sopesaba cuidadosamente cada aspecto del caso. Sus deliberaciones duraron casi 2 horas, tiempo suficiente para crear la impresión de un análisis minucioso, antes de regresar a la sala con una expresión grave que no revelaba nada sobre sus verdaderas intenciones. El silencio que se instaló en la sala era tan denso que parecía tener sustancia física, con todos los presentes conteniendo la respiración en anticipación de una decisión que todos esperaban que fuera obvia. Cuando Roberto finalmente pronunció su sentencia, sus palabras cayeron sobre la sala como golpes de martillo, cada sílaba resonando en el espacio con la inexorable finalidad del destino. Tras un cuidadoso análisis de todas las pruebas presentadas y la consideración de los argumentos de ambas partes, este tribunal considera a la acusada, Patricia Montenegro, culpable de los cargos de amenaza en la comisaría y abuso de poder. La sentencia es de 5 años de prisión y la suspensión inmediata del cargo de jefa de seguridad. El impacto que recorrió la sala fue palpable, con periodistas garabateando furiosamente en sus blocs de notas, abogados mirándose entre sí con total incredulidad y compañeros de Patricia levantándose de sus sillas en señal de protesta audible. La propia Patricia permaneció inmóvil durante varios segundos, como si su cerebro se negara a procesar la realidad de lo que acababa de oír, antes de
que una ira fría y implacable comenzara a formarse en sus ojos oscuros. Acababa de ser testigo de la completa perversión de todo aquello en lo que había creído durante toda su carrera. Una traición tan profunda al sistema judicial que cambiaría fundamentalmente su comprensión de la naturaleza humana y del verdadero rostro de la justicia estadounidense. Las paredes de hormigón gris de la celda número 47B parecían absorber toda la luz que lograba penetrar a través de la pequeña ventana enrejada, creando un ambiente perpetuamente sombrío que reflejaba a la perfección el estado mental de su ocupante más ilustre. Patricia Montenegro permanecía sentada en el borde de la estrecha cama de metal, con la mirada fija en el suelo de linóleo desgastado, mientras su mente procesaba metódicamente los acontecimientos que la habían llevado a ese lugar de confinamiento y humillación. Las 2 semanas transcurridas desde su injusta condena habían sido un viaje a través de las etapas del duelo: negación, ira, negociación, depresión, pero ahora había llegado a una forma distorsionada de aceptación que era a la vez más peligrosa y más liberadora que cualquier emoción que hubiera experimentado anteriormente. Era la aceptación fría y calculadora de una guerrera que había reconocido que el campo de batalla había cambiado, pero que la guerra estaba lejos de terminar. Durante los primeros días de encarcelamiento, Patricia se había aferrado desesperadamente a la creencia de que el sistema acabaría por corregirse, que los recursos legales tendrían éxito y que la verdad prevalecería a través de los canales apropiados de apelación y revisión judicial. Sus abogados la visitaban a diario, trayéndole montones de documentos legales y expresiones confiadas sobre precedentes favorables y jueces superiores que sin duda reconocerían la flagrante injusticia de su condena. Marcus Wellington y Jonathan Pierce trabajaban sin descanso, preparando recursos que eran obras maestras de la argumentación jurídica, cada página repleta de citas de casos históricos y análisis constitucionales que deberían haber garantizado la revocación inmediata de su sentencia. Sin embargo, a medida que los días se convertían en semanas y los recursos eran sistemáticamente denegados o aplazados por tecnicismos procesales, una amarga realidad comenzó a cristalizarse en la mente de Patricia. El sistema no estaba roto por accidente, sino que había sido deliberadamente pervertido por hombres como Ricardo y Roberto. La transformación psicológica de Patricia fue gradual pero inexorable, como la lenta erosión de un acantilado por la acción implacable de las olas del mar. Cada noticia de un recurso denegado, cada aplazamiento burocrático, cada pequeña humillación diaria de la vida carcelaria contribuía al derrumbe de su fe en las instituciones a las que había servido fielmente durante toda su carrera adulta. Las otras reclusas la trataron inicialmente con una mezcla de respeto cauteloso y curiosidad morbosa, ya que era inusual ver a alguien de su estatura social y profesional compartiendo sus celdas y sus degradantes rutinas. Sin embargo, poco a poco, algunas de las mujeres con más experiencia en el sistema penitenciario comenzaron a acercarse a ella y a compartir historias de injusticias similares, casos de mujeres pobres y marginadas que habían sido procesadas por delitos que no habían cometido o castigadas de manera desproporcionada por delitos menores. Esas conversaciones le abrieron los ojos a Patricia a una realidad que su posición privilegiada le había impedido ver anteriormente. El sistema judicial estadounidense era fundamentalmente corrupto, especialmente cuando se trataba de mujeres negras y pobres. Fue durante una noche particularmente fría de noviembre, cuando el viento aullaba a través de los barrotes de su ventana como un lamento fantasmal, que Patricia finalmente estableció contacto con sus aliados en el Departamento de Seguridad Nacional. Utilizando un teléfono móvil de contrabando que le había proporcionado discretamente una guardia simpatizante, una mujer negra de mediana edad que reconocía la flagrante injusticia de la situación, consiguió hablar con el coronel James Mitchell, su segundo al mando, y amigo leal desde hacía más de una década. La voz de Mitchell temblaba de emoción al oírla por primera vez desde su encarcelamiento, y sus palabras transmitían la ira contenida de un soldado profesional que había sido testigo de la destrucción injusta de su respetado comandante. «Comandante, todos sabemos que esto es una farsa», dijo con voz baja pero llena de determinación. «Los hombres están dispuestos a todo, solo diga la palabra». Mitchell explicó que el departamento se había visto sacudido por una ola de indignación desde su detención,
con empleados de todos los niveles expresando su incredulidad ante la flagrante injusticia de su condena. Se habían organizado protestas informales, circulaban peticiones entre compañeros y aliados políticos, y había un movimiento creciente dentro de la comunidad de seguridad nacional para presionar por una investigación federal independiente. Sin embargo, Patricia podía escuchar la frustración en la voz de Mitchell cuando describió cómo esos esfuerzos legítimos estaban siendo sistemáticamente bloqueados o ignorados por autoridades superiores que claramente habían sido influenciadas o intimidadas por los mismos elementos corruptos que habían orquestado su caída. Era evidente que los tentáculos de la conspiración se extendían mucho más allá de Ricardo y Roberto, llegando a niveles del gobierno federal que hacían prácticamente imposible la rectificación a través de los canales oficiales. Durante las semanas siguientes, Patricia comenzó a formular un plan que representaba una ruptura fundamental con todo lo que había creído anteriormente sobre la justicia, la legalidad y el debido proceso. Sus conversaciones secretas con Mitchell se hicieron más frecuentes y específicas, pasando de expresiones generales de apoyo a discusiones detalladas sobre los recursos, el personal y las capacidades operativas disponibles para acciones extralegales. Sabía que estaba cruzando una línea que no se podía volver atrás, transformándose de defensora de la ley en alguien que operaría deliberadamente al margen de sus protecciones y limitaciones. Era una metamorfosis dolorosa pero necesaria, como una mariposa emergiendo de su capullo, excepto que en este caso, la criatura que emergía era algo mucho más peligroso e implacable que cualquier cosa que hubiera existido antes. La decisión final llegó una mañana de diciembre, cuando Patricia recibió la noticia de que su último recurso había sido denegado por un tribunal de apelación que ni siquiera se dignó a revisar las pruebas presentadas, desestimando su caso con un párrafo estándar sobre falta de fundamento sustancial. En ese momento, sentada en su fría celda mientras la nieve comenzaba a caer fuera, Patricia Montenegro tomó una decisión que cambiaría el curso de su vida para siempre. Si el sistema se negaba a proporcionarle justicia a través de sus canales legítimos, entonces ella crearía sus propios canales. Si Ricardo Vasconcelos y Roberto Méndez creían que habían destruido su vida para siempre, estaban a punto de descubrir cuánto habían subestimado a la mujer que habían elegido como enemiga. La guerra había comenzado, y esta vez ella dictaría las reglas del combate. La madrugada invernal envolvía la penitenciaría estatal de Illinois como un manto helado e impenetrable, con temperaturas que habían caído a 15 grados bajo cero y vientos cortantes que hacían que los guardias en sus torres de vigilancia se encogieran dentro de sus abrigos térmicos. El complejo penitenciario se extendía a lo largo de 40 hectáreas de terreno árido, rodeado por 4 hileras de alambre de púas electrificado e iluminado por focos que barrían sin cesar los patios vacíos en busca de cualquier movimiento sospechoso. Era una fortaleza diseñada para ser impenetrable, un laberinto de hormigón y acero que había mantenido recluidos a algunos de los criminales más peligrosos del medio oeste americano durante más de 3 décadas. Sin embargo, en esa madrugada en particular, la prisión estaba a punto de enfrentarse a un tipo de desafío para el que sus diseñadores nunca se habían preparado. Una operación militar de rescate dirigida por profesionales cuyo entrenamiento y equipamiento superaban con creces cualquier cosa que el sistema penitenciario estatal pudiera movilizar en respuesta. Patricia había pasado las últimas 6 horas en estado de alerta controlada, fingiendo dormir mientras esperaba la señal que Mitchell le había prometido enviar a través de una frecuencia de radio específica que ella monitoreaba con un pequeño receptor escondido bajo su colchón. A las 3:45 en punto, un código Morse casi inaudible comenzó a pulsar a través del dispositivo. Operación Aurora, 2 minutos. Era el momento que había esperado durante semanas de meticulosa planificación, la culminación de preparativos que habían involucrado a docenas de operadores de élite y recursos que oficialmente no existían en los registros de ninguna agencia gubernamental. Se levantó silenciosamente de la cama, se vistió rápidamente con el uniforme de la prisión y se colocó cerca de la pared exterior de su celda, donde una marca casi imperceptible en el hormigón indicaba el punto exacto donde se detonaría la primera carga explosiva. El ataque comenzó con una precisión que reflejaba meses de reconocimiento e inteligencia detallada sobre cada aspecto de las operaciones penitenciarias. 3 helicópteros Black Hawk modificados
sofisticados se acercaron al complejo volando a baja altura y en formación triangular, con los motores silenciados por tecnología militar experimental que reducía su firma sonora a un zumbido casi inaudible. Simultáneamente, equipos de infiltración terrestre neutralizaron sistemáticamente los sistemas de comunicación externos de la prisión, cortando los teléfonos, internet y las señales de radio para aislar completamente la instalación del mundo exterior. Las primeras explosiones resonaron en los pasillos como truenos subterráneos, cargas dirigidas de C4 que abrieron agujeros precisos en las paredes exteriores de secciones específicas de la prisión, creando rutas de escape que habían sido calculadas al centímetro para maximizar la eficiencia y minimizar los daños colaterales. Granadas de humo de calidad militar comenzaron a detonar en secuencias cronometradas, llenando los pasillos principales con una densa niebla que convirtió la prisión en un laberinto ciego donde solo aquellos con equipo de visión nocturna avanzado podían navegar con eficacia. El sonido de las alarmas se mezclaba con los gritos confusos de los guardias y los prisioneros, creando una sinfonía caótica que enmascaraba los movimientos coordinados del equipo de rescate. Figuras encapuchadas vestidas con equipo táctico negro avanzaron a través del humo con la precisión letal de depredadores nocturnos, cada movimiento calculado y ejecutado con una eficiencia que demostraba un entrenamiento militar de élite. Sus gafas de visión nocturna transformaban el caótico entorno en un mapa tridimensional claro, lo que les permitía navegar por los confusos pasillos mientras los guardias desprevenidos tropezaban a ciegas en la oscuridad artificial. La puerta de la celda de Patricia desapareció en una explosión controlada que envió fragmentos de metal volando por el pasillo, pero que fue cuidadosamente calculada para no causar daños a los ocupantes de la zona circundante. A través de la abertura irregular, una figura emergió del humo como un espectro de pesadilla, extendiendo hacia Patricia un chaleco antibalas de última generación y un casco con sistema de comunicación integrado. «Comandante Montenegro, hemos venido a buscarla», dijo el líder del equipo, con la voz filtrada a través de un modulador electrónico que hacía imposible discernir su identidad. «Sus hombres en Chicago no la han abandonado. Nunca la abandonaremos». Era el coronel Mitchell, aunque su aspecto estaba completamente transformado por el equipo militar que vestía, lo que lo hacía irreconocible para cualquier testigo que pudiera sobrevivir para contar la historia. La evacuación se llevó a cabo con la precisión de una operación quirúrgica, cada movimiento cronometrado para aprovechar ventanas de oportunidad específicas que se habían identificado tras semanas de vigilancia detallada. Patricia fue escoltada a través de una ruta de escape que la llevó por secciones de la prisión que nunca había visto, pasando por zonas de máxima seguridad y almacenes de equipo antes de salir a un patio interior donde cuerdas de rapel descendían desde helicópteros que volaban silenciosamente a 30 metros de altura. El viento helado le cortaba la cara como cuchillas cuando la sujetaron al equipo de descenso, pero la sensación de libertad que experimentó al dejar el suelo fue indescriptible, como si estuviera emergiendo de una tumba para renacer a una nueva existencia. En cuestión de 15 minutos desde la primera explosión, los helicópteros militares surcaban el cielo nocturno de Illinois como sombras mecánicas, llevando a Patricia lejos de la prisión que había sido su hogar durante meses de humillación y planificación. A través de la ventana del avión, observó cómo las luces de la institución penal se iban reduciendo gradualmente hasta convertirse en puntos lejanos en la oscuridad, sabiendo que dejaba atrás no solo un lugar de confinamiento físico, sino también la última conexión con su vida anterior como respetuosa defensora de la ley. Ahora era una fugitiva, una comandante militar que operaba al margen de cualquier autoridad legal reconocida, pero paradójicamente se sentía más libre que en años. La guerra contra la corrupción que había destruido su carrera por fin comenzaba, y esta vez contaba con los recursos y la libertad de movimiento necesarios para llevar la batalla directamente a los responsables de su caída. Ricardo Vasconcelos se consideraba un hombre observador, alguien cuya carrera policial había desarrollado instintos agudos para detectar el peligro y las situaciones anormales. Pero aquella soleada mañana de enero, mientras saboreaba su café expreso doble en el Café Millennium, su arrogancia le impedía ver las señales evidentes de que estaba siendo perseguido como una presa. El establecimiento, situado en el corazón del distrito financiero de Chicago,
era uno de sus refugios favoritos, un lugar donde podía sentarse cerca de los grandes ventanales y observar el frenético movimiento de los ejecutivos y abogados que constituían la élite urbana de la ciudad. Había elegido una mesa en la esquina sureste de la cafetería, una posición que normalmente le ofrecía una visión clara de todas las entradas y salidas, pero que esa mañana en particular lo convertía en un blanco perfecto para la observación y captura por parte de profesionales cuyo entrenamiento en vigilancia y operaciones tácticas superaba con creces cualquier cosa que su experiencia policial convencional pudiera haberlo preparado. Durante los 3 días transcurridos desde la espectacular fuga de Patricia de la prisión estatal, Ricardo había oscilado entre estados de pánico y negación, alternando momentos de terror genuino ante la posibilidad de represalias y periodos de falsa confianza en los que lograba convencerse de que una fugitiva sería incapaz de representar una amenaza real contra un agente de la ley con sus conexiones y recursos. Sus intentos por contactar a Roberto Méndez habían sido sistemáticamente ignorados, ya que el juez había reconocido de inmediato la magnitud del peligro que representaba la fuga y se había aislado en su mansión fortificada, rodeándose de guardias de seguridad privados y evitando cualquier lugar público donde pudiera ser vulnerable a los ataques. Sin embargo, Ricardo, con su típica combinación de arrogancia y estupidez, se había negado a alterar significativamente su rutina diaria, creyendo que su condición de policía le proporcionaba protección automática contra cualquier forma de represalia violenta. Mientras hojeaba distraídamente las páginas del Chicago Tribune, buscando noticias sobre la investigación de la fuga carcelaria que dominaba los titulares locales, Ricardo se fue siendo consciente de una persistente sensación de estar siendo observado. Era un hormigueo familiar en la nuca, el mismo instinto primitivo que todo depredador desarrolla para detectar cuándo se convierte en presa de un cazador superior, pero que inicialmente atribuyó a la paranoia natural resultante de los recientes acontecimientos. Sus ojos comenzaron a recorrer sistemáticamente el café, buscando cualquier cosa que pudiera explicar su creciente malestar, y fue entonces cuando se fijó en los hombres vestidos con trajes oscuros estratégicamente situados cerca de cada salida del local. Eran figuras discretas, pero claramente profesionales, con posturas y movimientos que delataban un entrenamiento militar, y cuando Ricardo intentó establecer contacto visual con uno de ellos, el hombre simplemente se ajustó la corbata de forma casi imperceptible, una señal que cualquier operador experimentado reconocería como confirmación de que el objetivo había sido identificado y estaba bajo observación constante. El pánico que se apoderó de Ricardo fue visceral e inmediato, una descarga de adrenalina que aceleró su corazón y le hizo temblar las manos involuntariamente, mientras intentaba mantener una apariencia de normalidad. Se levantó bruscamente de la mesa, tirando la taza de café, que se hizo añicos contra el suelo de mármol con un ruido que resonó en todo el local como un disparo, atrayendo las miradas curiosas de otros clientes que no tenían ni idea de que estaban presenciando los últimos momentos de libertad de un hombre. Ricardo intentó correr hacia la salida trasera de la cafetería, pero sus movimientos estaban descoordinados por el terror, haciéndole tropezar entre las mesas y sillas, mientras su mente racional se desintegraba bajo la presión del miedo primario. Antes de que pudiera llegar a la puerta, sintió un pinchazo agudo en el cuello, seguido de una sensación de hormigueo que se extendió rápidamente por su sistema nervioso, como fuego líquido corriendo por sus venas. El dardo tranquilizante había sido disparado con precisión quirúrgica por un especialista en armas no letales situado en un edificio adyacente, utilizando un arma neumática silenciosa que era prácticamente indetectable incluso en entornos urbanos concurridos. La sustancia inyectada era una sofisticada combinación farmacéutica, diseñada para incapacitar rápidamente sin causar daños permanentes, un compuesto que había sido desarrollado originalmente para operaciones de captura viva en misiones de inteligencia militar. Ricardo sintió que las piernas le fallaban, sus músculos se debilitaban progresivamente y su visión comenzaba a nublarse por los bordes, transformando el mundo que le rodeaba en un caleidoscopio distorsionado de colores y formas que ya no podía procesar adecuadamente. Su cuerpo se derrumbó entre las mesas de la cafetería, provocando gritos de alarma y confusión entre los clientes, que en un primer momento pensaron que se trataba de un ataque al corazón o un derrame cerebral. Mientras Ricardo perdía el conocimiento en la cafetería, Roberto Méndez disfrutaba de su piscina climatizada en los prósperos suburbios de Winnetka, creyendo que su fortificada mansión y su sofisticado sistema de seguridad lo protegerían de cualquier amenaza que Patricia pudiera representar. La propiedad de $3 millones estaba equipada
equipada con cámaras de vigilancia de última generación, sensores de movimiento perimetrales y un equipo de guardias de seguridad armados que patrullaban los jardines las 24 horas del día. Roberto había pasado los últimos 3 días en un estado de paranoia creciente, negándose a salir de su propiedad y coordinando sus asuntos judiciales a través de videoconferencias seguras, pero la tarde soleada y el agua tibia de la piscina habían calmado temporalmente sus nervios. Estaba flotando boca arriba, observando las nubes blancas que se deslizaban lentamente por el cielo azul invernal, cuando notó unos puntos rojos de láser que bailaban suavemente sobre su pecho desnudo. Los francotiradores se habían posicionado en los tejados de 3 casas vecinas durante la madrugada, utilizando equipo de escalada especializado y silenciadores para neutralizar a los perros guardianes sin alertar al sistema de seguridad principal. Eran profesionales con años de experiencia en operaciones de captura de alto valor, hombres cuya precisión con rifles de largo alcance era legendaria incluso entre las fuerzas especiales de élite. Roberto intentó gritar pidiendo ayuda, pero su voz fue silenciada cuando unos operadores que habían emergido silenciosamente del agua de la piscina, con equipo de buceo militar, le colocaron una bolsa de tela negra sobre la cabeza. La captura se llevó a cabo con una eficiencia clínica que demostraba una planificación meticulosa y recursos ilimitados, convirtiendo la fortaleza que Roberto creía impenetrable en nada más que una elaborada trampa en la que se había encerrado voluntariamente. En cuestión de minutos, tanto Ricardo como Roberto estaban en manos de Patricia Montenegro, listos para afrontar las consecuencias de su corrupta conspiración de una forma que nunca hubieran imaginado posible. La casa abandonada en los suburbios industriales de Chicago se erigía como un monumento a la decadencia urbana, con las ventanas rotas cubiertas con tablas de madera contrachapada y las paredes exteriores marcadas por décadas de vandalismo y negligencia. El edificio de 2 plantas había sido una próspera residencia familiar en la década de 1950, pero los cambios económicos y el declive industrial de la región lo habían convertido en otra estructura fantasma, en un barrio repleto de propiedades similares. Era el lugar perfecto para actividades que requerían aislamiento absoluto y discreción total, lo suficientemente alejado de las zonas residenciales habitadas como para garantizar que los gritos u otros ruidos no atrajeran una atención no deseada, pero aún accesible a través de una red de carreteras secundarias que permitían entrar y salir rápidamente cuando era necesario. Patricia había elegido personalmente esa ubicación tras semanas de cuidadoso reconocimiento, evaluando factores como el aislamiento acústico, las vías de escape y la proximidad a instalaciones médicas de emergencia en caso de que la situación se descontrolara. Ricardo Vasconcelos y Roberto Méndez recuperaron la conciencia gradualmente, emergiendo de un letargo inducido químicamente que los dejó desorientados y vulnerables. Estaban atados a sillas metálicas industriales, con las manos atadas a la espalda con bridas de plástico de alta resistencia que les cortaban los pulsos cada vez que intentaban moverse. La habitación en la que se encontraban había sido una oficina doméstica décadas atrás, pero ahora estaba despojada de todo mobiliario, excepto por las sillas que ocupaban y una mesa plegable donde parpadeaban silenciosamente equipos electrónicos que registraban cada palabra y movimiento para su posterior análisis. Las únicas fuentes de luz eran 2 lámparas halógenas portátiles colocadas estratégicamente para crear sombras dramáticas que fragmentaban sus rostros, una técnica psicológica diseñada para maximizar la incomodidad mental y la sensación de vulnerabilidad. El aire era frío y húmedo, cargado con el olor a moho y deterioro que impregnaba los edificios abandonados, creando una atmósfera claustrofóbica que amplificaba el terror natural de su situación. Patricia Montenegro entró en la sala con la presencia imponente que había caracterizado su carrera militar, pero ahora transformada por una frialdad implacable que hacía que incluso los operadores más experimentados retrocedieran instintivamente cuando se cruzaban en su camino. Llevaba ropa táctica de civil, pantalones negros de cargo, chaleco utilitario y botas de combate, que la hacía parecer más una mercenaria profesional que la respetada autoridad en seguridad nacional que había sido anteriormente. Sus ojos recorrieron metódicamente a los 2 hombres atados, estudiando sus expresiones de miedo y confusión con la fría satisfacción de un científico
que observa especímenes de laboratorio reaccionando a estímulos controlados. Era evidente que había ensayado mentalmente ese momento durante meses de planificación, visualizando cada detalle del enfrentamiento que finalmente le permitiría mirar a los ojos a los hombres que habían destruido su vida y exigirles una reparación directa. «Bienvenidos a mi oficina temporal», dijo Patricia, con una voz cargada de una autoridad gélida que hizo que ambos prisioneros se encogieran involuntariamente. Comenzó a caminar lentamente alrededor de sus sillas, como un depredador examinando a sus presas capturadas, sus pasos resonando en la sala vacía con una regularidad metronómica que aumentaba la tensión psicológica. «Espero que hayan dormido bien durante el traslado. Quería asegurarme de que estuvieran completamente alerta para nuestra conversación sobre reparaciones financieras y confesiones públicas». Su presentación de las demandas se hizo con la precisión de un briefing militar, cada palabra elegida cuidadosamente para maximizar el impacto psicológico y dejar absolutamente claro que no estaba fanfarroneando. $88,000 debían transferirse inmediatamente a una cuenta offshore controlada por sus operadores, una cantidad que había sido calculada específicamente para representar los costes de su operación de rescate y el salario perdido durante su encarcelamiento injusto. Sin embargo, más importante que la compensación económica era la exigencia de una confesión pública completa que expusiera la conspiración judicial que había dado lugar a su condena fraudulenta. Patricia explicó en detalle cómo debía estructurarse la confesión, qué elementos específicos de la conspiración debían revelarse y cómo se coordinaría la transmisión en directo para maximizar el impacto mediático y garantizar que la verdad llegara al conocimiento público antes de que las autoridades corruptas pudieran suprimir o distorsionar la información. Era evidente que había estudiado casos históricos de denuncia de corrupción judicial y había formulado una estrategia que aprovecharía las debilidades inherentes al sistema que la había traicionado. «Tienen 48 horas para cumplir estas condiciones», continuó, deteniéndose directamente frente a sus sillas, donde podía observar cada microexpresión en sus rostros aterrorizados. «Si no cooperan, las consecuencias serán algo que realmente no querrán experimentar». Roberto y Ricardo, tras horas de intimidación psicológica y demostraciones convincentes de que Patricia tenía tanto los recursos como la determinación para llevar a cabo amenazas mucho más severas, finalmente accedieron a cumplir sus demandas. Sus voces temblaban cuando prometieron transferir el dinero y hacer las confesiones públicas, ambos claramente convencidos de que la cooperación era su única esperanza de supervivencia. Patricia los liberó tras 24 horas de cautiverio, permitiéndoles regresar a sus vidas con la clara comprensión de que estaban siendo vigilados constantemente y que cualquier intento de involucrar a las autoridades resultaría en una represalia inmediata y severa. Era un cálculo arriesgado, basado en la creencia de que hombres cobardes como Ricardo y Roberto elegirían la autopreservación por encima de los principios cuando se enfrentaran a amenazas creíbles para su seguridad personal. Sin embargo, Patricia había subestimado fundamentalmente la naturaleza desesperada de hombres acorralados que veían cómo sus carreras y reputaciones se desmoronaban ante sus ojos. En lugar de cumplir el acuerdo como habían prometido, Ricardo y Roberto pasaron los días siguientes coordinando una respuesta que convertiría sus humillaciones temporales en una guerra total contra la mujer que los había capturado. Acudieron directamente a las autoridades federales, denunciaron los secuestros y proporcionaron detalles suficientes para iniciar una investigación criminal a gran escala que movilizaría recursos de múltiples agencias gubernamentales. Más perniciosamente, también comenzaron a filtrar información selectiva a los medios de comunicación, presentándose como víctimas heroicas de una criminal peligrosa, mientras omitían cuidadosamente cualquier mención a la conspiración original que había motivado las acciones de Patricia. Fue una traición calculada que demostró que, incluso cuando se enfrentaban a consecuencias directas por su corrupción, seguían siendo incapaces de aceptar la responsabilidad de sus actos y preferían escalar el conflicto antes que admitir su culpa. Cuando Patricia descubrió su traición a través de sus contactos dentro de las agencias de inteligencia, la ira que la consumió fue diferente a cualquier emoción que hubiera experimentado anteriormente. Era la furia fría e implacable de alguien que había ofrecido misericordia solo para verla rechazada con desprecio. El centro de mando móvil se había establecido en un remolque de 18 metros, estacionado discretamente
en un almacén industrial abandonado a las afueras de Chicago, con las paredes interiores revestidas de equipos de comunicación militar que transformaban el estrecho espacio en un centro tecnológico capaz de coordinar operaciones complejas en varias ciudades simultáneamente. Las pantallas LED mostraban imágenes en tiempo real de 2 docenas de cámaras de vigilancia estratégicamente situadas alrededor de las residencias de Ricardo Vasconcelos y Roberto Méndez, creando un mosaico electrónico que permitía a Patricia y su equipo vigilar cada movimiento de sus familias durante las últimas 72 horas. La traición de Ricardo y Roberto había transformado lo que había comenzado como una búsqueda de justicia personal en una guerra psicológica a una escala mucho mayor, obligando a Patricia a enfrentarse a la desagradable realidad de que hombres como sus enemigos solo responderían al lenguaje de la fuerza absoluta y a las amenazas que tocaran los aspectos más fundamentales de sus existencias. Patricia permanecía frente a la consola principal, sus ojos recorriendo metódicamente los monitores, mientras su mente procesaba la detallada información que se había recopilado sobre cada miembro de las familias de sus objetivos durante semanas de intensa vigilancia. La esposa de Ricardo, María Elena, era una enfermera de 43 años que trabajaba en el turno de noche del Hospital Northwestern Memorial, una mujer cuya única conexión con la corrupción de su marido era compartir una cuenta bancaria y una hipoteca. Sus 2 hijos, Michael, de 16 años, y Sofía, de 14, eran estudiantes ejemplares en el Instituto Lincoln Park High School, adolescentes cuyas mayores preocupaciones deberían ser los exámenes escolares y las relaciones juveniles, no las consecuencias de las decisiones moralmente corruptas de su padre. Roberto tenía una familia aún más vulnerable. Su esposa Catherine, de 60 años, luchaba contra un cáncer en fase inicial y dependía de costosos tratamientos que se financiaban con el sueldo judicial corrupto de su marido, mientras que su hija adulta, Jennifer, se había divorciado recientemente y había regresado a la casa paterna con sus 2 hijos pequeños, creando un núcleo familiar de 5 personas inocentes que se convertirían en peones involuntarios en un juego de ajedrez letal. La decisión de involucrar a las familias había sido la más difícil de toda la carrera militar de Patricia, representando una línea moral que nunca había imaginado cruzar durante décadas de operaciones que siempre distinguieron cuidadosamente entre combatientes legítimos y civiles inocentes. Sin embargo, la traición de Ricardo y Roberto, combinada con la escalada de su campaña de difamación pública y la movilización de recursos gubernamentales en su contra, había dejado claro que los métodos convencionales serían inadecuados para forzar la confesión que representaba su única esperanza de restaurar su reputación y exponer la verdad sobre la conspiración judicial. Era una decisión que la corroía por dentro, pero que sufría análisis estratégico. Indicaba que era la única opción que le quedaba a alguien que había agotado todos los recursos legales y convencionales disponibles. Operación Aurora Fase 2 anunció a los 20 operadores experimentados que ocupaban puestos alrededor de la caravana, con voces cargadas de la sombría autoridad de un comandante, a punto de ordenar acciones que cambiarían fundamentalmente la naturaleza del conflicto. La ejecución fue una obra maestra de coordinación militar que demostró años de entrenamiento en operaciones simultáneas con múltiples objetivos, cada movimiento cronometrado para crear la máxima presión psicológica y minimizar los riesgos para los inocentes involucrados. A las 3:30 de la madrugada en punto, cuando las familias se encontraban en su estado más vulnerable y las posibilidades de interferencia externa eran mínimas, 20 agentes de élite atacaron simultáneamente 6 ubicaciones diferentes: las residencias principales de Ricardo y Roberto, los lugares de trabajo de sus esposas y las escuelas a las que asistían sus hijos menores. No hubo violencia física ni amenazas directas contra ningún miembro de las familias, pero el mensaje se transmitió con claridad cristalina a través de demostraciones silenciosas de capacidad y alcance que dejaron a todos los involucrados perfectamente conscientes de que sus vidas dependían ahora de las decisiones que Ricardo y Roberto tomaran en las próximas horas. María Elena fue abordada discretamente en el aparcamiento del hospital por 2 operadores vestidos como técnicos de mantenimiento, que simplemente le entregaron un sobre con fotografías de su casa y su familia tomadas durante las últimas semanas, junto con un número de teléfono y la instrucción de que su marido debía llamar en un plazo de 6 horas. Los hijos de Ricardo encontraron mensajes similares en sus armarios escolares, colocados allí por agentes que habían conseguido acceder con identificaciones falsas como sustitutos de los conserjes nocturnos. Catherine Méndez recibió su mensaje a través de una enfermera que aparentemente se había equivocado de habitación durante su sesión de quimioterapia, un error inocente que le entregó un paquete con
con pruebas fotográficas de que cada aspecto de su rutina diaria estaba siendo vigilado por profesionales con recursos ilimitados y una paciencia infinita. Las llamadas telefónicas que siguieron fueron devastadores enfrentamientos psicológicos que redujeron tanto a Ricardo como a Roberto a estados de pánico absoluto que les incapacitaron para cualquier pensamiento racional, excepto la supervivencia inmediata. Tuvieron su oportunidad de resolver esto como caballeros, dijo Patricia cuando Ricardo finalmente llamó al número proporcionado, con una frialdad en la voz que le hizo temblar las manos mientras sostenía el teléfono. Ustedes eligieron la escalada y la traición. Ahora sus familias pagarán el precio de su estupidez hasta que tomen la decisión correcta. No había amenazas explícitas de violencia, pero la implicación era inequívoca. Personas inocentes sufrirían indefinidamente mientras Ricardo y Roberto continuaran su tonta resistencia contra unas demandas que eran a la vez justas e inevitables. La presión psicológica resultó insostenible para unos hombres cuyo valor siempre había dependido de posiciones de poder institucional y protección legal. En menos de 48 horas, ambos capitularon por completo, accediendo no solo a realizar las confesiones públicas que se les exigían, sino también a proporcionar documentación detallada de sus comunicaciones conspirativas y pruebas adicionales que implicarían a otros miembros de la red de corrupción judicial. Fue una victoria total que demostró la eficacia superior de las tácticas psicológicas bien ejecutadas sobre los métodos convencionales de persuasión, pero también representó una transformación fundamental en la naturaleza de Patricia Montenegro, que había pasado de defensora de la ley a comandante de operaciones que deliberadamente aterrorizaba a civiles inocentes para alcanzar objetivos políticos. Era una línea que, una vez cruzada, sería imposible de deshacer, independientemente de lo justificados que pudieran parecer sus motivos, en las circunstancias específicas que la habían obligado a tomar medidas tan extremas. El estudio principal se había transformado en un escenario que recordaba a una sala de tribunal, con Ricardo y Roberto sentados en sillas que parecían bancos de acusados, mientras que periodistas de investigación ocupaban posiciones que simulaban fiscales y jueces. Era una ironía deliberada, que no pasó desapercibida para los millones de telespectadores que seguían la transmisión en vivo, observando a dos hombres que habían manipulado el sistema judicial ser sometidos a un juicio público que sería mucho más transparente y justo que cualquier procedimiento que hubieran llevado a cabo en sus corruptas carreras. Las cámaras captaban cada gota de sudor en sus frentes, cada temblor involuntario en sus manos, cada vacilación en sus voces, mientras se preparaban para confesar crímenes que creían estar permanentemente enterrados bajo capas de conspiración e influencia política. Ricardo fue el primero en hablar, con la voz quebrada repetidamente mientras relataba los sórdidos detalles de cómo había identificado el arresto de Patricia Montenegro como una oportunidad para eliminar una amenaza percibida a su mediocre carrera. Sus palabras salían en ráfagas entrecortadas, como si cada sílaba fuera físicamente dolorosa de pronunciar, mientras describía cómo había contactado a Roberto Méndez y coordinado una conspiración para manipular el sistema judicial contra una mujer inocente cuyo único delito había sido representar todo lo que él despreciaba y envidiaba al mismo tiempo. Sabía que era inocente, admitió, y sus palabras resonaron en el silencioso estudio con el peso de una confesión que destruiría para siempre cualquier vestigio de credibilidad que pudiera quedar de su carrera policial. Vi las pruebas, analicé los vídeos de seguridad, hablé con testigos que confirmaban su versión de los hechos, pero ella representaba una amenaza para mi posición, y no podía permitir que una mujer negra me humillara demandando al departamento y exponiendo mi incompetencia. Roberto complementó la confesión de Ricardo con detalles aún más devastadores sobre la manipulación judicial que había hecho posible la condena de Patricia, su voz adquiriendo el tono monótono de un hombre que había perdido toda esperanza de preservar su dignidad o reputación. Explicó metódicamente cómo había pervertido décadas de experiencia judicial para construir un argumento legal que, en apariencia, parecía sólido, pero que se basaba fundamentalmente en interpretaciones distorsionadas de precedentes y en la aplicación selectiva de procedimientos que favorecían a la acusación. He violado mi juramento judicial de la forma más fundamental posible, declaró, mirando directamente a las cámaras con unos ojos que parecían haber envejecido décadas durante las semanas de tormento psicológico. He utilizado mi posición de confianza pública para condenar a una mujer inocente porque un amigo me pidió un favor y porque compartía sus prejuicios raciales y de género. No hay justificación legal, moral
o humana, para lo que le hemos hecho a Patricia Montenegro. La retransmisión en directo tuvo un impacto inmediato y devastador en la opinión pública, generando oleadas de indignación que se extendieron por las redes sociales y los medios de comunicación tradicionales como un incendio forestal alimentado por los vientos del cambio social. Las etiquetas que exigían una reforma judicial comenzaron a ser tendencia mundial en menos de una hora tras la emisión, mientras que grupos de derechos civiles organizaban protestas espontáneas en decenas de ciudades estadounidenses. El coraje y la determinación de Patricia para exponer la corrupción, incluso cuando eso significaba actuar al margen de la ley, resonaron profundamente en comunidades que habían sufrido injusticias similares, pero carecían de los recursos y las conexiones necesarios para buscar reparación. Se había convertido en un símbolo involuntario de la resistencia contra la corrupción institucional, una figura que demostraba que incluso los sistemas más arraigados de poder y privilegio podían ser desafiados por personas suficientemente decididas y con recursos. El nuevo juicio de Patricia Montenegro fue una formalidad legal que duró menos de 2 horas, ya que era imposible mantener una condena que había sido revelada públicamente como producto de una conspiración judicial y un perjurio deliberado. La jueza Margaret Harrison, una veterana respetada cuyo historial de integridad era impecable, presidió los procedimientos con una dignidad solemne que contrastaba dramáticamente con la farsa que Roberto Méndez había llevado a cabo meses antes. Cuando pronunció las palabras "se retiran todos los cargos y la acusada queda completamente exonerada", el estallido de aplausos en la sala del tribunal fue tan intenso que tuvo que golpear el martillo repetidamente para restablecer el orden. Patricia permaneció inmóvil durante varios segundos, como si su cerebro necesitara tiempo para procesar que su pesadilla legal había terminado por fin, antes de ser envuelta en los abrazos de sus abogados y seguidores, que habían luchado incansablemente por su reivindicación. Ricardo Vasconcelos y Roberto Méndez fueron condenados a 7 años de prisión federal cada uno, con sus carreras destruidas y sus reputaciones arruinadas sin posibilidad de recuperación. El juez que presidió sus juicios penales describió sus acciones como una traición fundamental a los principios básicos de justicia que sustentan nuestra sociedad democrática, y añadió que la naturaleza premeditada y motivada por el racismo de su conspiración justificaba sentencias que sirvieran tanto de castigo como de advertencia para otros que pudieran considerar abusos similares de poder. Sus peticiones de clemencia fueron rechazadas con desprecio, ya que sus intentos de minimizar su culpabilidad o presentar circunstancias atenuantes se consideraron una prueba más de su falta de remordimiento genuino. 2 semanas después de las sentencias, Patricia hizo una visita no anunciada a la Penitenciaría Federal de Marion, donde Ricardo y Roberto cumplían sus condenas en régimen de aislamiento debido a las amenazas de otros presos que despreciaban a los expolicías y jueces corruptos. Los encontró en una sala de visitas estéril, ambos vestidos con uniformes naranjas que simbolizaban su dramática caída de posiciones de poder y prestigio al estatus de delincuentes convictos. "Se metieron con la mujer negra equivocada", les dijo, con una voz cargada de una fría satisfacción que era a la vez triunfante y amenazante. "Esto es exactamente lo que se merecen por cometer racismo y corrupción judicial. Espero que utilicen los próximos 7 años para reflexionar sobre las consecuencias de subestimar a las personas que consideran inferiores". Sus ojos brillaban con una intensidad que hizo que ambos hombres retrocedieran involuntariamente al darse cuenta de que la mujer que tenían delante había sido transformada radicalmente por sus experiencias, emergiendo más fuerte y más peligrosa que cualquier cosa a la que se hubieran enfrentado en sus carreras anteriores. Era una victoria completa que representaba no solo justicia personal, sino también un poderoso precedente que enviaría ondas de choque a través de los sistemas corruptos de todo el país. El amanecer de marzo pintaba el cielo de Chicago, con tonos dorados y rosados, cuando Patricia Montenegro fue despertada por el inconfundible sonido de múltiples helicópteros que rodeaban su residencia en Lincoln Park, con sus hélices creando un zumbido amenazante que resonaba entre los prósperos edificios residenciales del barrio. A través de las cortinas de su ventana del segundo piso, pudo ver a decenas de agentes federales posicionándose estratégicamente alrededor de su propiedad, sus figuras vestidas de negro contrastando dramáticamente con la serenidad matutina de un vecindario que rara vez experimentaba algo más dramático que disputas por plazas de aparcamiento. Era evidente que el FBI había movilizado recursos significativos para esa operación, lo que demostraba que las investigaciones sobre los secuestros de Ricardo y Roberto habían avanzado mucho más de lo que ella había previsto, convirtiéndose en una caza federal coordinada que involucraba a múltiples agencias y niveles de gobierno
que ella no había tenido en cuenta en sus cálculos estratégicos originales. Durante las 4 semanas transcurridas desde su exoneración pública y el aparente triunfo sobre sus perseguidores, Patricia había experimentado una engañosa sensación de seguridad y normalidad que ahora se revelaba como una peligrosa ilusión. Había vuelto a su rutina profesional, asumiendo de nuevo las responsabilidades de seguridad nacional que le habían sido temporalmente redistribuidas durante su encarcelamiento, y había comenzado a reconstruir las relaciones personales y profesionales que habían quedado dañadas por la controversia de su injusto arresto. Sus apariciones públicas como ponente en conferencias sobre reforma judicial y derechos civiles habían sido recibidas con ovaciones entusiastas, consolidando su transformación de víctima de la injusticia en símbolo de la resistencia contra la corrupción institucional. Sin embargo, esa misma visibilidad pública también había proporcionado a las autoridades federales abundantes oportunidades para recopilar pruebas adicionales sobre sus actividades extralegales, mediante una sofisticada vigilancia electrónica y la infiltración de sus redes de apoyo que ella había dado por seguras. La investigación federal había sido dirigida por la agente especial Rachel Torres, una veterana del FBI con 15 años de experiencia, cuya especialización en delitos de cuello blanco y conspiración la hacía especialmente adecuada para desentrañar las complejidades operativas de las acciones de Patricia. Torres había pasado meses reconstruyendo meticulosamente cada aspecto de los secuestros y las operaciones de intimidación, utilizando técnicas forenses avanzadas para analizar pruebas físicas, rastrear comunicaciones electrónicas e identificar los recursos y el personal que habían hecho posibles las operaciones militares de Patricia. Más importante aún, había logrado convencer a varios miembros del equipo de operaciones especiales de Patricia para que cooperaran con la investigación a cambio de inmunidad, revelando detalles operativos que convirtieron la especulación en pruebas criminales sólidas que podían sustentar graves acusaciones federales. El cerco que se formó alrededor de la residencia de Patricia fue una impresionante demostración de poder federal coordinado, en la que participaron agentes del FBI, la ATF y el Servicio de Alguaciles, que habían ensayado la operación durante semanas para garantizar su ejecución perfecta. Los francotiradores se posicionaron en los tejados de los edificios adyacentes, creando perímetros de seguridad que hacían prácticamente imposible cualquier intento de fuga o resistencia, mientras que equipos tácticos con equipo de asalto urbano se preparaban para entrar por la fuerza en caso de que Patricia intentara atrincherarse o destruir pruebas. Era una amarga ironía que la misma mujer que había orquestado sofisticadas operaciones militares contra sus enemigos se encontrara ahora como blanco de tácticas similares, empleadas por autoridades legítimas que poseían recursos y autoridad legal que superaban ampliamente cualquier cosa que ella pudiera movilizar en respuesta. Cuando los agentes federales finalmente irrumpieron en su residencia a través de múltiples entradas simultáneas, Patricia no opuso resistencia, reconociendo que cualquier intento de confrontación física sería no solo inútil, sino también contraproducente para sus posibilidades de navegar por el sistema legal al que ahora se enfrentaba como acusada, en lugar de como víctima. Fue detenida con una dignidad profesional que impresionó incluso a los agentes responsables de su arresto, manteniendo la compostura militar incluso cuando fue esposada y escoltada a través de una multitud de periodistas y vecinos curiosos que se habían reunido para presenciar la dramática caída de una figura que se había convertido en símbolo nacional de la justicia vigilante. Sus últimas palabras antes de entrar en el vehículo federal fueron dirigidas a las cámaras de televisión. La verdad sobre la corrupción judicial ha salido a la luz. Eso es más importante que mi libertad personal. El juicio de Patricia Montenegro se convirtió en uno de los casos penales más seguidos de la década, atrayendo la atención de los medios internacionales y dividiendo a la opinión pública entre quienes la veían como una heroína que había sacado a la luz la corrupción sistémica y quienes creían que nadie estaba por encima de la ley, por muy nobles que fueran sus motivaciones. El fiscal federal presentó pruebas convincentes de que había orquestado múltiples secuestros, operado organizaciones criminales e intimidado a civiles inocentes en pos de objetivos personales, mientras que sus abogados argumentaron que sus acciones habían sido necesarias para sacar a la luz injusticias que nunca se habrían revelado a través de los canales legales convencionales. La tensión en la sala del tribunal era palpable cuando Ricardo Vasconcelos y Roberto Méndez fueron traídos de la cárcel para testificar contra ella, y su aparición provocó murmullos audibles de indignación entre los partidarios de Patricia que llenaban las galerías públicas. Cuando Ricardo y Roberto subieron al estrado, sus expresiones revelaban una mezcla tóxica de miedo residual y satisfacción vengativa,
que hizo que incluso los observadores neutrales se sintieran incómodos ante la naturaleza perturbadora de su situación. Relataron con detalle sus experiencias como rehenes de Patricia, describiendo no solo el trauma físico y psicológico que habían sufrido, sino también el terror que habían experimentado cuando sus familias se vieron envueltas en las operaciones de intimidación. «El mundo da vueltas, comandante», dijo Ricardo durante su testimonio, mirando directamente a Patricia con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Ahora comprenderás lo que es ser juzgada por tus actos criminales, tal y como lo hemos sido nosotros». Roberto añadió comentarios similares sobre cómo la justicia acaba imponiéndose, aunque tarde en alcanzar a aquellos que creen estar por encima de las consecuencias legales de sus decisiones. La sentencia de 3 años de prisión federal representó un compromiso judicial entre el reconocimiento de que Patricia había sacado a la luz una corrupción importante y la necesidad de afirmar que los métodos vigilantes no podían tolerarse en una sociedad basada en el Estado de Derecho. La jueza Catherine Williams explicó que, aunque las motivaciones de Patricia eran comprensibles y sus objetivos merecían un castigo, los métodos que había empleado sentaban un peligroso precedente que podría animar a otros a tomarse la justicia por su mano. Fue una decisión que no satisfizo plenamente a ninguna de las partes implicadas, pero que reflejaba las complejidades morales y jurídicas de un caso que desafiaba una categorización sencilla dentro de las estructuras jurídicas tradicionales, que presuponen distinciones claras entre víctimas y perpetradores, entre justicia y venganza.